La primera está el doctor Carlos Humberto Sepúlveda. Él estudió su doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la FACIMAR. Su maestría en el CIDIR Sinaloa del Instituto Politécnico Nacional. Su licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma de Occidente. Realizó estancias de investigación en el CIDIR Sinaloa y estancia de investigación en el CIEMAT. Dentro de su producción científica, él tiene 6 artículos, 7 artículos científicos y 2 artículos de divulgación. Él tiene su mención honorífica de la maestría y con el mejor promedio y mención honorífica en su doctorado. Ha impartido cursos, diferentes cursos y talleres de biotecnología y de electroforesis. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional, ha tomado diferentes cursos y dentro de los congresos que ha participado, aproximadamente en 18 congresos. Adelante, doctor Sepúlveda. Muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Bueno, mi nombre es Carlos Humberto Sepúlveda y en esta ocasión les presentaré lo que en su momento fue mi tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias en Recursos Acuáticos. La ponencia lleva por nombre Concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en los ostiones Sacrostrea palmule y Crassostrea cortesiensis de lagunas costeras del sureste del Golfo de California. Evaluación del riesgo para la salud humana. Los elementos potencialmente tóxicos, así como los microplásticos y agroquímicos, constituyen los grupos de contaminantes de origen antropogénico de mayor impacto en el medio ambiente y la salud humana. Se caracterizan por su toxicidad, persistencia y acumulación en los diferentes reservorios acuáticos. Además, pueden biomagnificarse y provocar alteraciones fisiológicas en los diferentes niveles tróficos. La mayoría de los organismos acuáticos necesitan elementos esenciales en concentraciones mínimas, por ejemplo, cobre, hierro, selenio y zinc, para realizar funciones metabólicas, bioquímicas y fisiológicas. Sin embargo, cuando se excede un cierto nivel de concentración, dichos elementos esenciales se vuelven tóxicos. Por el contrario, el arsénico, cadmio, mercurio y plomo son elementos altamente tóxicos sin ninguna función biológica conocida y son causantes de diversos problemas ambientales y de salud humana, incluso a bajas concentraciones. Por ejemplo, el arsénico está relacionado con cánceres, esterilidad y está asociado con efectos neurológicos y cardiovasculares. A su vez, el cadmio provoca efectos cancerígenos y en intoxicaciones agudas afecta el sistema renal y esquelético. El mercurio provoca trastornos mitocondriales, daño pulmonar renal, infarto del miocardio, efectos sobre el sistema nervioso central, principalmente en niños en gestación, arteriosclerosis cardiovascular y puede atravesar la placenta materna y unirse a los tejidos fetales de los humanos. Mientras que el plomo puede afectar a varios órganos y sistemas, como lo es el endocrino, hematopoyético, renal, esquelético, entre otros. La ingesta excesiva de cobre, hierro y zinc puede provocar estrés oxidativo en sangre e hígado y letargo, mientras que el selenio puede causar selenosis. Por medio de los procesos naturales, los elementos potencialmente tóxicos llegan a los ambientes acuáticos en bajas concentraciones. Sin embargo, las fuentes antropogénicas contribuyen a incrementar estos niveles de manera diaria en los diferentes compartimientos ecobiológicos. Específicamente, los moluscos bivalvos son un producto dietético popular en las costas del Golfo de California que se consume preferiblemente crudo. Estos invertebrados también son de gran importancia ecológica, ya que tienen la capacidad de acumular contaminantes en su cavidad corporal provenientes de los alimentos, el agua y los sedimentos, cuyas concentraciones pueden exceder las de su entorno. Debido a sus características que incluyen alimentación por filtración, distribución cosmopolita, vida sésil, abundantes, disponibilidad durante todo el año, fácil muestreo e identificación,
Estos invertebrados han sido ampliamente utilizados en programas de monitoreo. Desde los años 70 del siglo XX se implementó el uso de mejillones, principalmente las especies del género Mytilus, para evaluar los niveles de algunos metales tóxicos en los océanos a nivel internacional. Aunque los mejillones son eficientes acumuladores de varios metales, no muestran grandes cambios en las concentraciones de cobre y zinc en sus tejidos, por lo que son considerados reguladores parciales de estos elementos esenciales en particular. Por su parte, los ostiones representan el segundo grupo de bivalvos más utilizados como biomonitores, ya que cumplen funciones muy parecidas a las del mejillón y tienen la ventaja de ser acumuladores de cobre y zinc. Existen 3 especies de ostiones silvestres en las costas del Pacífico que se distribuyen desde México hasta Perú: el ostión de roca, Estriostrea prismática, el ostión de mangle, Sacrostrea palmula, y el ostión de placer, Crassostrea cortesiensis. El primero de estos ostiones lo podemos encontrar en zonas rocosas y submareales, mientras que las otras 2 especies residen dentro de lagunas costeras, adheridos principalmente a las raíces de los mangles, donde predomina el sustrato fangoso arenoso, y son fuertemente demandados para el consumo humano. Al mismo tiempo, estas especies de ostiones se han utilizado como biomonitores de las lagunas del sureste del Golfo de California. Esta zona también es reconocida por su intensa actividad antropogénica, cuyos desechos son vertidos directa o indirectamente sobre el hábitat de estos ostiones y de muchos otros organismos, sin un adecuado tratamiento que los remueva o disminuya su concentración. En consecuencia, conduce a una situación de riesgo ecológico y de salud humana. Por lo tanto, el ostión, Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis fueron seleccionados en este proyecto para llevar a cabo un biomonitoreo. Como antecedentes tenemos el estudio de Paisosuni y colaboradores en el 93, quienes reportaron altos niveles de algunos metales en el tejido blando de Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis en Altata, Ensenada del Pabellón, en aquellos sitios asociados con las actividades agrícolas, principalmente donde desemboca el río Culiacán. Paisosuni y Osuna Martínez en el 2015 midieron la biodisponibilidad de cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc en las mismas especies de ostiones en 8 lagunas de Sinaloa, y observaron que los niveles de los metales fueron más altos en aquellos ostiones recolectados durante la estación seca, excepto para el mercurio. Los altos niveles de mercurio durante la lluvia se asociaron con su transporte desde la cuenca hasta la laguna, principalmente provenientes de la actividad agrícola y acuícola. Además, la concentración de cadmio, cobre y zinc en el tejido de los ostiones sobrepasó los límites máximos permisibles de legislaciones nacionales e internacionales. Los autores también concluyen que el ostión Sacrostrea palmula presentó niveles más altos de los metales en comparación con Crassostrea cortesiensis, sin diferencias significativas. García Rico y Tejeda Valenzuela en el 2018 determinaron las concentraciones de 5 metales en el ostión de cultivo Crassostrea gigas en las costas de Sonora, y observaron que la concentración promedio anual de cadmio en los ostiones sobrepasó los límites de legislaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, los factores de riesgo no superaron el nivel de seguridad. Por lo tanto, los autores concluyen que el consumo de esta especie de ostión en las costas de Sonora es seguro para el consumo humano, tanto de niños como de adultos. El problema es que las lagunas costeras del sureste del Golfo de California están rodeadas de diversas actividades antropogénicas, como lo es la agricultura altamente tecnificada, acuacultura, pesquería, ganadería, urbanización, descargas fluviales, drenaje urbano, entre otros, las cuales son fuentes potenciales de contaminantes que se pueden encontrar distribuidos en la columna del agua, los sedimentos y los organismos acuáticos, entre ellos los moluscos bivalvos. Los elementos potencialmente tóxicos se enlistan entre los contaminantes más comunes que los ostiones pueden bioacumular, situación que los convierte en vectores de posibles afectaciones para la salud humana, ya que generalmente se consumen frescos en su concha. Debido a su alto grado de toxicidad, importancia en la salud pública y el continuo uso de las actividades agrícolas, principalmente agricultura y acuacultura en Sinaloa,
Los elementos potencialmente tóxicos representan un aspecto de alta prioridad para ser evaluados estacionalmente en las dos especies de ostiones que se han venido mencionando. Por lo tanto, el problema se plantea mediante las siguientes preguntas de investigación. ¿En cuál de las dos especies de ostión, en cuál de las 4 lagunas costeras y durante qué estación del año se registrarán las mayores concentraciones de los metales analizados? ¿Cómo se encuentran las concentraciones de los elementos respecto a los límites máximos permisibles por diferentes normas de salud? ¿Y cuál ha sido su variación a través de los años? ¿Cuál es la relación molar selenio y mercurio en los ostiones muestreados? ¿Cómo se encuentran las concentraciones de los elementos analizados en función de los parámetros físico-químicos del agua, altura de la valva e índice de condición de los ostiones? El consumo de los ostiones constituye un riesgo potencial para la salud humana a causa del contenido de estos elementos estudiados. Para contestar estas preguntas nos planteamos las siguientes hipótesis. Las concentraciones de los elementos analizados en el ostión Sacrostrea palmula de la Laguna del Colorado son mayores durante el otoño e invierno en comparación con Crassostrea cortesiensis, las otras lagunas y estaciones del año. Los niveles de los elementos estudiados son superiores a los límites máximos permisibles y a través de los años sus concentraciones se han incrementado. La relación molar selenio y mercurio en los ostiones es mayor a 1, lo cual indica bajo riesgo de intoxicación por mercurio. Las mayores concentraciones de los elementos analizados presentan relación directa con los parámetros físico-químicos y con el incremento de la altura de la valva e índice de condición. Y por último, el consumo de tejido blando de ostiones no representa un riesgo para la salud humana por exposición a los elementos analizados. El objetivo general es determinar las concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en los ostiones Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis de lagunas costeras del sureste del Golfo de California y calcular el riesgo potencial para la salud humana por su consumo. De este se desprenden 5 objetivos específicos. El primero es determinar las concentraciones estacionales de los elementos analizados en el tejido de los ostiones recolectados en 10 sitios de 4 lagunas de Sinaloa y evaluar diferencias estacionales entre sitios de muestreo y entre especie. 2. Comparar si las concentraciones de los elementos en los ostiones están dentro de los límites máximos permisibles para el consumo humano y con estudios previos en la misma área de estudio. 3. Establecer la relación molar selenio y mercurio en los ostiones y determinar el valor del beneficio a la salud por selenio. 4. Evaluar la relación de los parámetros físico-químicos del agua y biométricos con las concentraciones de los elementos en los ostiones. Y por último, calcular el riesgo potencial para la salud humana por el consumo de ostión. El presente estudio se desarrolló en la Laguna Altata, Macapula, Navachiste y El Colorado, que se encuentran en la parte centro-norte del estado de Sinaloa. Se establecieron 10 sitios en el área de estudio, mismos que se muestrearon durante el final de las 4 estaciones del año, iniciando en verano del 2019 y finalizando en primavera del 2020. Sin embargo, las 2 especies de ostiones no coexistieron en los 10 sitios de muestreo. Por lo tanto, Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis se recolectaron en 6 y 9 sitios respectivamente. En cada uno de los sitios y estación del año se tomaban o se recolectaban 105 especímenes de ostión de cada especie, donde 75 se utilizaban para el análisis de los elementos potencialmente tóxicos y 30 para el índice de condición. Cabe destacar que estos organismos contaban con una altura de la valva que podía variar de 60 a 90 milímetros. De la misma manera, en cada uno de los sitios se registraron los parámetros físico-químicos del agua. En este caso fue la temperatura, oxígeno disuelto, pH y salinidad. Y se tomaron muestras de agua para la determinación de la clorofila A, materia orgánica e inorgánica. En el laboratorio, en el trabajo analítico, el tejido blando de ostión se liofilizó durante 96 horas, luego fue macerado en un mortero y se determinó el contenido de humedad. Se tomaron 2 alícuotas de 1 gramo de cada muestra y se predigerieron con 10 mililitros de ácido nítrico durante 12 horas. Posteriormente, la digestión se realizó en placas de calentamiento durante 4 horas a 120 grados centígrados.
Al finalizar, las muestras fueron diluidas hasta un volumen final de 50 ml para ser analizadas por espectrofotometría de absorción atómica, así como los materiales de referencia, que en este caso utilizamos el DOL5 y los blancos analíticos. Como resultados del porcentaje de humedad de las muestras de ostiones en ambas especies, se pudo observar que fue muy similar durante todo el periodo de estudio. Por lo tanto, se utilizó un 82% del contenido de humedad para todas las muestras. Este resultado es similar al de Páez Osuna y Osuna Martínez en el 2015 y García Rico y Tejeda Valenzuela en el 2018, quienes reportaron un 80% del contenido de humedad en Sacrostrea palmula, Crassostrea cortesiensis y Crassostrea gigas en lagunas de Sinaloa y Sonora. Para validar la técnica analítica de los elementos analizados en los ostiones, se calculó el porcentaje de recuperación para cada metal, el cual varió de 90.2% para el selenio a 116.7% para el mercurio, lo cual verifica la calidad analítica de los resultados obtenidos. En la presente tabla se observa la variación estacional de los elementos potencialmente tóxicos en ambas especies de ostiones para los 10 sitios de muestreo, en unidades de miligramo por kilogramo en peso seco. Cabe destacar que dicha tabla es muy amplia, por lo tanto la tengo dividida en 4 diapositivas. Estadísticamente, los valores sombreados en amarillo nos indican la concentración más alta de cada metal durante la estación correspondiente, donde de manera general se observó que los niveles más bajos de los metales se presentaron en verano, cuando la temperatura del agua fue más alta, excepto para el mercurio, mientras que en la mayoría de los sitios de muestreo los niveles más altos de arsénico, cobre y zinc se registraron en otoño e invierno. El cadmio fue más alto en otoño, hierro en invierno y primavera, mientras que plomo y selenio durante la primavera. En la gráfica, en el eje de las Y, se observa la concentración promedio anual de los elementos analizados en ambas especies de ostiones, así como los límites máximos permisibles tanto de normas nacionales como internacionales, mientras que en el eje de las X de la gráfica, los 10 sitios de muestreo correspondientes a las 4 lagunas costeras. Entrando de lleno a la información de esta gráfica, se puede observar que la concentración promedio anual de este metaloide, estoy hablando del arsénico, no presentó diferencias significativas entre los sitios de muestreo ni entre especies. Tampoco sobrepasó el límite de la norma oficial mexicana en el 2009. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio son un poco alarmantes, ya que se observó que durante los últimos 8 o 9 años se han ido incrementando rápidamente, tal como lo indica Verges Tiznado y colaboradores en el 2013 para las mismas especies de ostiones en la misma área de estudio. En el caso del cadmio, su concentración promedio anual fue más alto en la laguna Navachiste, específicamente en el sitio 6, donde en Sacrostrea palmula en el sitio 1 y en ambas especies en el sitio 6 sobrepasaron el límite de la norma oficial mexicana en el 2009, y específicamente el nivel máximo de cadmio en Sacrostrea palmula en el sitio 6 también sobrepasó el límite internacional, que es el de la FDA en el 2003. Este resultado concuerda con el de Frías, Espericueta y colaboradores en el 2009 para Crassostrea cortesiensis y Góngora Gómez y colaboradores en el 2017 para Crassostrea gigas en la misma área de estudio. En el caso del cobre, sus niveles fueron más altos en la laguna más al norte, que es la del Colorado. En este caso, el cobre en el tejido de los ostiones recolectados tanto en la laguna Altata, Macapule y el Colorado sobrepasaron el límite de la Organización Mundial de la Salud en 1982, mientras que los ostiones recolectados en la laguna del Colorado también sobrepasaron el límite de la Regulación Alimentaria de Malasia en 1985. Se pudo observar un ligero incremento de cobre a comparación en años anteriores, tal como lo indica Osuna Martínez y colaboradores en el 2011 y Páez Osuna y Osuna Martínez en el 2015. Lo que indica que a través del tiempo los niveles de cobre se están incrementando rápidamente también, al igual que el arsénico. En el caso del hierro, su concentración fue más alta en la laguna Macapule. Este elemento esencial no está regulado por las normas y se observó que durante los últimos 30 años
los niveles de hierro en el área de estudio se han mantenido más o menos similares, según lo recomendado por Paesosuna y colaboradores en el 91 y 93. En el caso del mercurio, su concentración promedio anual no presentó diferencias significativas entre los sitios de muestreo, tampoco sobrepasó los límites nacionales e internacionales, tal como lo indica Osuna Martínez y colaboradores en el 2010 y Delgado Álvarez y colaboradores en el 2015 para la misma área de estudio. El plomo también fue más alto en la Laguna del Colorado, donde el nivel promedio de este metal en los ostiones recolectados en todos los sitios de muestreo sobrepasaron el nivel de seguridad de la norma oficial mexicana en el 2009. Y específicamente los ostiones recolectados en la Laguna del Colorado también sobrepasaron el límite de la FDA en el 2003. A pesar de que este resultado suena un poco alarmante, ya se ha reportado anteriormente por Frías Espericueta y colaboradores en el 2008, específicamente en la Laguna Altata Ensenada del Pabellón. Sin embargo, los resultados de este estudio son 3 veces más altos que los registrados recientemente por Muñoz Sevilla y colaboradores en el 2017 para Crassostrea gigas en la misma área de estudio. El selenio también fue más alto en la Laguna del Colorado. Este elemento esencial no está regulado y como no se encontró un estudio de selenio en ostiones en el área de estudio, incluso de otro bivalvo o molusco, se comparó con el de Okazaki y Paniet en 1981, quienes reportan concentraciones más bajas de selenio en el tejido de Crassostrea gigas y Crassostrea virginica en la bahía de San Francisco, en California, en Estados Unidos. De la misma manera, el zinc fue más alto en la Laguna del Colorado, donde su nivel máximo en Sacrostrea palmula en el sitio 2 y 8 y en ambas especies en el sitio 9 sobrepasaron el límite de la Organización Mundial de la Salud en 1982. De manera contradictoria, se pudo observar que los niveles de zinc en el área de estudio se han ido disminuyendo drásticamente, lo cual es muy bueno, tal como lo indica Frías Espericueta y colaboradores en el 2009 y Paesosuna y Osuna Martínez en el 2015. La prueba T-Student demostró que Sacrostrea palmula bioacumula mayores concentraciones de cadmio, cobre y zinc que Crassostrea cortesiensis, pero este último extraído bioacumula más hierro en aquellos sitios que coexistieron. La concentración promedio anual de arsénico, mercurio, plomo y selenio no mostró diferencias significativas entre ambas especies. En el objetivo número 3, calculamos la relación molar con las concentraciones individuales de selenio y mercurio presentes en el tejido de ambas especies para todos los sitios. Primero se obtuvo el número de micromoles de ambos elementos con la presente fórmula. Luego se realizó una división entre los elementos para obtener la relación molar según lo propuesto por Burger y colaboradores en el 2012. Además, se calculó el valor del beneficio a la salud por selenio con la ecuación propuesta por Ralton y colaboradores en el 2016. Como resultados, se reporta por primera vez la relación molar selenio y mercurio en el tejido blando de Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis en el sureste del Golfo de California, incluso en el área de distribución de estas especies y ostiones, donde la relación molar siempre fue mayor a 1 para todos los sitios. Este resultado se debe al bajo nivel de mercurio encontrado en el tejido de estos organismos. Además, el valor del beneficio a la salud por selenio, de manera general, para todos los sitios, varió de 17 a 42, lo que indica que el consumo de estas especies y ostiones tiene un alto contenido de selenio, el cual es benéfico para la salud, ya que cumple diferentes funciones importantes en nuestro cuerpo. Este resultado fue muy similar al de Delgado Álvarez y colaboradores en el 2020 para la jaiba Calinetes arcuatus, ya que reportaron una relación molar selenio y mercurio mayor al 98, mientras que Medina Morales y colaboradores en el 2020 reportan una relación molar de 1.83 y un valor del beneficio a la salud por selenio de 0.08 para el tiburón Mustenlos henley. Este resultado es más bajo a los encontrados en los bivalvos y en los crustáceos,
probablemente se deba a los hábitos de alimentación del tiburón y a los procesos de biomagnificación del mercurio en estos depredadores tope. En el objetivo número 4, realizamos pruebas paramétricas con las concentraciones de los elementos analizados en los ostiones, parámetros físico-químicos del agua, altura de la valva e índice de condición de los ostiones. La cuantificación de la clorofila A se realizó con el método de Strickland y Parson en el 72 y con la fórmula de Jeffrey-Humphrey en el 75. La determinación de la materia orgánica e inorgánica con el método de AFA en el 95, mientras que el índice de condición de los ostiones con la fórmula de Walney y Mann en el 75. Como resultados, se obtuvieron correlaciones entre las concentraciones de los elementos analizados en ambas especies, lo que indica o ayuda a establecer una fuente en común con las actividades antropogénicas, principalmente con los productos utilizados en la agricultura de Sinaloa, ya que muchos de ellos están prohibidos o restringidos en México y en la mayor parte del mundo. Sin embargo, en la zona noroeste de México se siguen utilizando sin ninguna medida o restricción. Incluso, cada año aumentan la dosis debido a la resistencia de los patógenos, tal como lo indica Góngora Gómez y colaboradores en el 2017 y Muñoz Sevilla y colaboradores en el mismo año. En el caso de la clorofila A del agua, de manera general, varió de 1.5 a 9.4 miligramos por metro cúbico y se correlacionó positivamente con el cadmio en ambas especies, específicamente en la laguna Navachiste, sitio donde se encontró la mayor concentración de cadmio en este estudio. Segovia Zavala y colaboradores en el 2003, relacionaron los altos niveles de clorofila con las altas concentraciones de cadmio en el tejido del mejillón Mytilus californianus para Baja California. Los autores mencionan que cuando se estaban realizando los muestreos, ocurrió el proceso de surgencia costera, el cual transporta los nutrientes del fondo marino hacia la superficie y probablemente es lo que ocurrió en este estudio, ya que la laguna Navachiste es una de las zonas donde se han presentado este tipo de eventos. Sin embargo, una gran cantidad de investigadores han documentado que el cadmio presente en la laguna Navachiste proviene de las descargas de los drenes urbanos y agrícolas que desembocan en la laguna Navachiste. La altura de la valva de los ostiones no presentó diferencias significativas durante todo el periodo de estudio. Este resultado se debe a que los muestreos fueron selectivos y se consideró solamente aquellos organismos adultos que contaban con una talla de 60 a 90 milímetros, según lo propuesto por Sepúlveda y colaboradores en el 2020, para evitar la variabilidad en el contenido metálico debido a las diferencias del tamaño de los organismos. Sin embargo, en este estudio, la altura de la valva siempre presentó correlaciones positivas con las concentraciones de arsénico, selenio y zinc en ambas especies. Coyaguazo y colaboradores en el 2017 relacionaron las altas concentraciones de algunos metales tóxicos con las tallas más chicas de la almeja Anahara tuberculosa para Puerto Bolívar. Y así como este estudio, existen muchos donde han encontrado que la concentración de los metales es más alta en aquellos organismos de mayor tamaño, que es lo más común. Estadísticamente, los valores más altos del índice de condición de los ostiones para todos los sitios y en ambas especies se presentaron en invierno, mientras que los niveles más bajos de este índice en primavera, estaciones en las que se presentaron las mayores concentraciones de la mayoría de los metales analizados en estas especies de ostiones. Sin embargo, el índice de condición solamente demostró correlación positiva con el cobre. El cobre es necesario en los organismos acuáticos para llevar a cabo reacciones en el metabolismo celular como la síntesis de proteínas, carbohidratos y lípidos. Por otra parte, el índice de condición es utilizado para evaluar el estado nutricional de los organismos y lo asocian principalmente a la reproducción y crecimiento. Por ejemplo, Rodríguez Jaramillo y colaboradores en el 2008 y Góngora Gómez y colaboradores en el 2020, ambos en Crassostrea cortesiensis, encontraron índices de condiciones altos en invierno cuando se presentó la mayor maduración gonadal de los organismos y posteriormente índices de condiciones bajos en primavera, tal como lo ocurrido en este estudio,
cuando los organismos habían desovado por completo. En el objetivo número 5, evaluamos el riesgo a la salud humana por el consumo de ostión, donde se utilizó el cociente de riesgo, índice de peligrosidad y riesgo carcinogénico solo para el arsénico, ya que se ha comprobado científicamente que es el único metal que puede causar cáncer. De la concentración de arsénico total, se consideró solamente 1% como arsénico inorgánico, según lo propuesto por Verges, Tiznado y colaboradores en el 2013. En los cálculos se utilizaron niños de 16 kilogramos, hombres adultos de 70 kilogramos y mujeres adultas de 60 kilogramos. En la tabla se puede observar que el cociente de riesgo para el cadmio presente en Sacrostrea palmula en el sitio 1 y 6 y en Crassostrea cortesiensis en el sitio 6 y 7 sobrepasaron el nivel seguro de 1 propuesto por Newman y Unger en el 2002, solo para el caso de los niños. También dicha información nos indica que el consumo de estas especies de ostiones en el área de estudio no representan un riesgo para las personas adultas. El cadmio aportó cerca del 50% del valor indicado por el índice de peligrosidad, donde este valor fue sobrepasado en todos los sitios de muestreo, excepto en el 8. Por último, los valores del riesgo carcinogénico de manera general varió de 10 elevados a la menos 6 a 10 elevados a la menos 5, por lo que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos considera que dichos valores son poco probables que desencadenen un problema cancerígeno a causa del contenido de arsénico en estos ostiones. Como conclusiones, se tiene que las concentraciones más altas de la mayoría de los metales analizados en los ostiones se presentaron en el Colorado, mientras que los niveles más bajos de los metales fueron registrados en verano, excepto para el mercurio. El zinc es el elemento más abundante en los ostiones para todos los sitios de muestreo, seguido de hierro, cobre, arsénico, selenio, cadmio, plomo y mercurio. El ostión Sacrostrea palmula bioacumuló concentraciones más altas de cadmio, cobre y zinc que Crassostrea cortesiensis, pero este último bioacumuló más hierro en aquellos sitios que coexistieron. Los mayores niveles de cadmio, cobre, plomo y zinc excedieron los límites máximos permisibles de legislaciones nacionales e internacionales en más de un sitio de muestreo, lo que merece una atención especial. Los niveles de arsénico y cobre encontrados en Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis se han incrementado con el tiempo y se pudo observar una ligera disminución del zinc en el área de estudio. Se reporta por primera vez la relación molar selenio y mercurio en el tejido de Sacrostrea palmula y Crassostrea cortesiensis en su área de distribución, misma que indica que el consumo de estos ostiones no representa un riesgo por la ingesta de dicho metal tóxico. Las mayores concentraciones de arsénico, selenio y zinc de ambas especies se correlacionaron directamente con el incremento de la altura de la valva, mientras que el cobre mostró correlación positiva con el índice de condición. De acuerdo con el cociente de riesgo e índice de peligrosidad, se concluye que existe riesgo por cadmio en los niños. Por el contrario, no existe riesgo para las personas adultas. Como productos de la tesis, se tienen 3 artículos JCR publicados en revistas de muy buen factor de impacto de acuerdo a nuestra área de investigación. Este fue el primero, segundo y recientemente el tercero. Además, se tiene un artículo de divulgación relacionado al tema de tesis sin quemar los datos de la misma. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Seguimos con la participación del seminario. En esta ocasión nos presentan alumna del 4º semestre. De primero. Ay, de primas, perdón. De no, segundo, pero es mi primer seminario. Sí. Bióloga Mildred Alpizar Quesada. Adelante, Mildred. Bueno, como ya me presentó, yo soy Mildred Alpizar Quesada y les voy a exponer mi trabajo de tesis, determinación de la concentración de elementos traza en crías de tortuga laúd, Dermochelis coriacea, en la población del Pacífico Oriental,
Mis directores de tesis son el doctor Alan Alfredo Zavala Norzagaray y el doctor Javier Velasco García, y en mi comité tutoral está la doctora María Nancy Herrera Moreno, el doctor César Paul Ley Quiñones y el maestro en ciencias Jorge Arturo Juárez Cerón. Para empezar, en el mundo se distribuyen 7 especies de tortugas marinas que se agrupan en 2 familias. La familia Chelonidae agrupa las tortugas marinas de caparazón duro con escudos, donde encontramos a la tortuga caguama, carey, verde, golfina, la tortuga lora, que es endémica del Golfo de México, y la tortuga plana, endémica de Australia. En la familia Dermochelidae solo hay una especie viva, es la tortuga laúd Dermochelys coriacea, y a diferencia de la familia Chelonidae, esta familia no tiene escudos ni caparazón duro. En nuestro país se distribuyen 6 de estas especies, únicamente la tortuga plana no se distribuye aquí. La especie de interés en este estudio es la tortuga laúd, Dermochelys coriacea, es la tortuga marina más grande de todas. Cuando es cría tiene una talla de 5.4 centímetros, presenta escamas y 7 quillas en su caparazón. La coloración es negra con bordes blancos, y cuando alcanza la adultez puede llegar a medir hasta 2 metros, sin embargo la talla promedio para el Pacífico mexicano es de 143.8 centímetros. Aquí les puse una foto de referencia de qué tan grande es la tortuga. No presenta escudos, como ya mencioné, la característica es que tiene 7 quillas a lo largo del caparazón, y cuando es adulta la coloración ahora es negra moteada y la textura del caparazón es como cuero, además de que tiene una boca en forma de W que está especializada para la captura de sus presas, que son organismos gelatinosos. La anidación de la población del Océano Pacífico Oriental comienza en octubre y finaliza más o menos en abril. Durante la temporada recibimos hembras neófitas, que son hembras que se encuentran en su primer evento reproductivo y que no han sido registradas anteriormente, y tenemos hembras remigrantes, que son hembras anidantes que ya habían sido identificadas anidando en temporadas anteriores. En promedio, cada temporada una tortuga puede desovar hasta 6 veces, bueno, en promedio, pero pueden llegar hasta 12 veces. Entre cada anidación hay un espacio de 9 a 10 días, y las tortugas en promedio desovan 62 huevos fértiles, que son del tamaño más o menos de una bola de billar, como este que vemos aquí, y desovan huevos infértiles, que coloquialmente conocemos como coralitos, son de menor tamaño como estos y solo tienen albumen dentro de ellos. El periodo de incubación en promedio dura 60 días, pero puede ser más lento si la temperatura de incubación es más fría, y puede ser más rápido si la temperatura de incubación es más cálida. El porcentaje de eclosión para esta especie es del 60%, es el más bajo reportado de todas las especies de tortugas marinas. En nuestro país podemos encontrar tortuga laúd en ambos mares que tenemos. En el Golfo de México podemos ver organismos forrajeando y una que otra anidación esporádica, sin embargo esa es la población del Atlántico. Del lado del Pacífico tenemos a la población del Océano Pacífico Oriental y tenemos playas prioritarias. Como prioridad 1 encontramos a Mexiquillo en Michoacán, Tierra Colorada en Guerrero, Cahuitán y Barra de la Cruz en Oaxaca, y estas están catalogadas como prioridad 1, dado que tienen una densidad y abundancia de anidación sobresaliente que se mantiene a través del tiempo. En prioridad 2 encontramos Agua Blanca en Baja California Sur, San Valentín, Piedra de Tlacoyunque, Playa Ventura en Guerrero, La Tusa y Chacagua en Oaxaca. Estas son playas que tienen una densidad de anidación importante, pero no más que las de prioridad 1. Tan solo las anidaciones que se tienen en las playas prioritarias 1 concentran el 45% de las anidaciones, y si sumamos a todas las playas tenemos entre el 70 y el 75%. En esta gráfica se plasma el declive poblacional de las playas prioritarias de nuestro país basándonos en el total de nidos. Se ha visto un declive debido a que, bueno, las temporadas de anidación de las tortugas marinas teóricamente funcionan. Tenemos una temporada buena, luego una no tan buena y luego una baja y otra vez una buena, una no tan buena y una baja, teóricamente. Puede variar.
La situación es que las temporadas buenas que estamos teniendo no son tan buenas como las temporadas buenas pasadas, pero las temporadas malas que estamos teniendo sí que son peor que las temporadas malas que tenemos en años anteriores. En cuanto a la población del Pacífico Oriental, que es nuestra población de interés, podemos encontrar las mayores anidaciones en nuestro país, también en Costa Rica y algunas en Nicaragua, y la zona de forrajeo potencial que se ha identificado para esta población se concentra en el sureste del Pacífico, frente a las costas de Perú y Chile, aunque se ha observado que esta especie puede también alimentarse en otras zonas, como por ejemplo el Golfo de California. Su dieta está compuesta por organismos gelatinosos como nidarios, tunicados y ctenóforos de los géneros Osiropsis, Pyrosoma, Neniopsis, Ciaena, Aurelia y Physalia. A nivel población Oppo está catalogada como un peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y a nivel nacional como en peligro de extinción por la Semarnat. En general, las tortugas marinas presentan diversas amenazas. Una de las dos principales es la pesca incidental. Esto debido a que las tortugas marinas realizan largas migraciones y tienden a concentrarse en zonas de alta productividad, lo cual las hace susceptibles a ser víctimas de la pesca incidental, además de que esta amenaza impacta principalmente en organismos juveniles y adultos. La segunda amenaza más fuerte que tenemos es el consumo y comercio de huevos, carne y derivados. Esto impacta principalmente en las zonas de anidación, con el saqueo de huevos y comercialización, además de que tenemos casos drásticos donde a veces matan a la hembra para sacar una sola nidada y también para aprovechar la carne. Tenemos el desarrollo costero, igual impacta principalmente en la zona de anidación, con la disminución de la extensión de playa para que esta tortuga anide. El cambio climático, con las temperaturas drásticas que estamos teniendo, las tortugas marinas tienen determinación sexual por temperatura, es decir, que el sexo está determinado por la temperatura que esté incubado el nido, y a temperaturas más cálidas el sexo está sesgado a hembras, por lo que estas temperaturas que estamos teniendo nos están dando mayor producción de hembras. Y además la tolerancia térmica de los huevos va de los 25 a los 35 grados y a temperaturas altas por periodos prolongados nos da mortalidad embrionaria y disminuye el reclutamiento de las crías hacia el mar. Tenemos patógenos que estos impactan en todos los estadios de vida de la tortuga y tenemos contaminación que puede ser lumínica por desechos sólidos o química que también impacta en todos los estadios de vida de la tortuga. En esta gráfica podemos ver el declive poblacional de las hembras anidantes del Oppo. En la línea roja vemos a México y cómo hubo un declive drástico en los 90s y no se ha podido recuperar la población desde entonces. Ahora en esta gráfica vemos el estatus actual de la población Oppo y las líneas punteadas de diferentes colores plasman cómo la población podría recuperarse si aumentamos el porcentaje de protección de playas de anidación y disminuimos el porcentaje de pesca incidental en las tortugas, bueno, en especial en esta población. Ahora, como comenté anteriormente, la contaminación es un factor que afecta a esta especie y hablando de la contaminación en el océano, esta puede provenir de actividades industriales o minerales, de los fertilizantes y los pesticidas que se utilizan y los desechos que se arrastran hacia el océano, que pueden contener contaminantes orgánicos persistentes, elementos traza, y estos se pueden dividir en esenciales, que son requeridos para realizar actividades metabólicas básicas del organismo, pero que en concentraciones elevadas pueden llegar a ser tóxicos, y también tenemos los que no son esenciales. Estos elementos traza son bioacumulables a través de la cadena trófica y la concentración en el organismo va a depender del tipo de dieta y la distribución, ya que hay zonas más impactadas que otras. En cuanto a las zonas de forrajeo, como mencioné, principalmente son Perú y Chile. En Perú se han reportado concentraciones elevadas de algunos elementos traza en agua como consecuencia de las emisiones de las estaciones de fundición aledañas a la costa de este país. Además que se realizó un estudio en las concentraciones de elementos traza en dos tiburones de importancia comercial y se reportaron concentraciones elevadas de mercurio y plomo. En cuanto a Chile,
Un factor importante es que la minería es de las principales actividades económicas de este país y como consecuencia se ha observado una mayor concentración de hierro y cobre en las zonas aledañas a la zona de minería. También se identificó a Lawsonia trabeculata como un bioindicador de la bioacumulación de estos elementos y otro estudio también muy relevante que se realizó en juveniles de tortuga verde que forrajean frente a las costas de Chile reportaron las mayores concentraciones de cobre y plomo para esta especie. Hablando de las presas, los organismos gelatinosos se han reportado que tienen la capacidad de la absorción de los elementos traza del ambiente, lo cual los hace jugar un papel importante en la bioconcentración a través de la cadena trófica. Y entre los géneros que se han estudiado está el género Pyrosoma y Aurelia, que son parte de la dieta de la tortuga laúd. Se ha sugerido con diversos estudios que el desove puede ser una posible vía de eliminación de contaminantes, lo cual lleva a la transferencia vertical de los mismos, y se ha hecho la correlación de los elementos traza con algunas consecuencias como la influencia en el éxito de eclosión en otras tortugas marinas, la infertilidad en los huevos, se ha observado también neumonía y mineralización renal en crías. Un estudio que se realizó en la Guayana Francesa en la tortuga laúd con elementos traza, tomaron muestra de sangre de hembras, de diferentes hembras y muestra de las nidadas, de diferentes nidadas de una misma hembra. Y notaron que había transferencia vertical de cadmio y selenio. Sin embargo, al comparar las nidadas de una misma hembra, notaron que no había diferencias significativas en la concentración de los elementos conforme la hembra iba anidando más y más. Lo que sí observaron es que en la muestra de sangre de las hembras, cada vez que anidaba, los niveles de cobre aumentaban y los de plomo disminuían. En el mismo sitio, en otro año se realizó con la misma metodología, esta vez para contaminantes organoclorados, y notaron que había transferencia vertical de los mismos, es decir, las concentraciones de los contaminantes en sangre eran similares a los de sus nidadas. Sin embargo, esta vez notaron que conforme la hembra iba desovando otras nidadas, la concentración de los contaminantes disminuía. Una cosa muy curiosa es que pudieron tomar muestra de hembras que sabían que habían forrajeado durante 2 años y durante 3 años y notaron que en las muestras de sangre no había diferencia significativa entre las muestras de las hembras de 2 años y 3 años, pero cuando realizaron la comparación entre las nidadas de dichas hembras, encontraron que las nidadas de las hembras que forrajearon durante 2 años tenían menor cantidad de contaminantes que las que forrajearon 3 años. Otro ejemplo de cómo la concentración de los elementos traza puede variar dependiendo de la dieta es un estudio que realizaron en tortuga caguama, que se alimenta de crustáceos principalmente, y tortuga prieta, que se alimenta principalmente de pastos marinos. Encontraron que en tortuga caguama las concentraciones de los elementos traza eran mayor que la tortuga verde y además tuvieron la oportunidad de comparar organismos que forrajeaban en un sitio A y en un sitio B y notaron que había diferencias entre los sitios. Esto es un ejemplo de cómo también depende de la dieta y del sitio de forrajeo donde las tortugas se distribuyen. Otro ejemplo es en un estudio que se realizó en tortuga verde con organismos de talla pequeña y organismos de talla grande. Los de talla pequeña se alimentaban de zooplancton y los de talla grande de pastos marinos. Los de talla pequeña se encontró una mayor concentración de cadmio, al igual que en su dieta, a comparación de los de talla grande que ya se alimentan de pastos marinos. En el caso de la tortuga laúd, alrededor del mundo se han realizado estudios en diferentes tejidos como hígado, riñón, músculo, sangre, cascarón, vitelo y albumen, heces y tejido adiposo en diferentes estadios de vida de esta tortuga. Sin embargo, en México solo hay uno. Y hablando de México, en el resto de las especies que tenemos de tortugas marinas ya se ha realizado dicho estudio. El único que tenemos en México se realizó en el 97 en Mexiquillo, Michoacán, que es una playa prioritaria de anidación para esta especie. Tomaron muestra de cascarón y reportaron concentraciones de cadmio, cobre, zinc, níquel y plomo. Y lo único que no realizaron comparaciones ni correlaciones, lo único que reportaron o sugirieron más bien fue que debían de realizarse futuros estudios en tejidos de esta especie para comprender mejor.
El segundo estudio que se tiene a nivel población Pacífico Oriental se realizó en Playa Grande, Costa Rica en el 2011. Esta vez tomaron muestra de cría completa y embrión completo muertos y reportaron concentraciones de cobre, cadmio, hierro, manganeso, zinc y níquel. Y esta vez sí hicieron correlaciones, pero no encontraron una relación significativa entre las concentraciones de elementos traza y el éxito de eclosión. Lo que sí es que reportaron que esta población de tortuga laúd en huevos tiene mayor concentración de estos elementos traza a comparación de los huevos en otras especies de tortugas marinas en otros sitios de estudio. Diversos estudios han tomado muestra de organismos resultado de la mortalidad embrionaria, es decir, cascarón, huevo, cría, sangre y tejidos, y sugieren que es un método menos invasivo y que es efectivo para poder realizar este tipo de estudios. Un ejemplo se realizó con tortuga verde, que tomaron muestra de cascarón y reportaron que los cascarones de los huevos no eclosionados tenían una mayor concentración que los huevos eclosionados. De igual manera, los huevos infértiles tenían una mayor concentración que los huevos fértiles. Ahora, la justificación para realizar este trabajo es que la población del Pacífico Oriental de la tortuga laúd se encuentra en declive. A nivel internacional está catalogada como en peligro crítico y a nivel nacional como en peligro de extinción. Además de que existen estrategias para la recuperación de esta población, dentro de las cuales está la protección de nidadas en zona de anidación, el reclutamiento de crías hacia el mar y generar información acerca de esta especie para poder tomar acciones. También sabemos que las tortugas marinas son susceptibles a la contaminación química y se consideran como especies vindicadoras de la salud de su hábitat. Como mencioné anteriormente, existen solo 2 estudios a nivel población Pacífico Oriental. En México fue en 1997, en Costa Rica en el 2011, por lo que ya hay un vacío de información en el OPO de varios años y no se puede proteger ni conservar lo que no se conoce, dijo una vez Narel Paniagua Zambrana. Si bien en la tortuga laúd no se ha hecho una correlación entre las concentraciones de los elementos traza con el éxito de eclosión, es necesario generar esta información a nivel OPO para conocer cómo se está comportando y también la información que nos arroje este estudio nos va a dar una idea de la salud del hábitat de esta especie. Por último, este estudio se va a realizar en 3 de las playas prioritarias de nuestro país para esta especie, como Playa Tierra Colorada en Guerrero, Cahuitán y Barra de la Cruz en Oaxaca, lo cual nos va a permitir tener un mayor panorama de la población del OPO. Dicho lo anterior, planteamos 2 hipótesis. En la tortuga laúd, la concentración de elementos traza en las crías de hembras remigrantes va a ser mayor que en hembras neófitas. Además, la concentración de elementos traza va a influir en el éxito de eclosión, la fertilidad de los huevos y la talla de las crías. El objetivo general es determinar la concentración de elementos traza en crías de tortuga laúd en la población del Pacífico Oriental. Y como objetivos específicos tenemos determinar las características biológicas de la tortuga anidadora, es decir, largo curvo del caparazón, ancho, si es neófita o remigrante. El segundo es determinar las características biológicas de las crías por nidada, largo curvo del caparazón, ancho y peso. El tercero es determinar las características biológicas de la nidada, es decir, el total de huevos incubados, los huevos sin desarrollo, los infértiles, los eclosionados y los no eclosionados. El cuarto es determinar la concentración de elementos traza en crías de tortuga laúd, en este caso será zinc, plomo, mercurio, arsénico, cobre, cadmio y selenio. Y por último, vamos a evaluar la relación de las concentraciones de elementos traza y las características biológicas de las tortugas anidadoras, las nidadas y las crías de tortuga laúd. Las 3 áreas de estudio son áreas naturales protegidas con categoría de santuario, son playas prioridad 1 para la anidación de esta población, de esta especie en nuestro país. El primero es el santuario Playa Tierra Colorada, que se ubica en Guerrero, en los municipios de Barra de Teconapa y Punta Maldonado. Tiene una extensión total de playa de 27 kilómetros y una superficie total de 263.72 hectáreas. Además de tener anidaciones de tortuga laúd, también llega a anidar la tortuga golfina y la tortuga prieta.
es el sitio Ramsar 1327. El segundo santuario es Playa Cahuitán, que dato curioso, está muy cerca de Tierra Colorada. Está en Oaxaca, en los municipios de Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta y Santiago Pinotepa Nacional. Su extensión de playa es de 35 kilómetros y la superficie total es de 261 hectáreas. Recibe las anidaciones de estas tres mismas especies y es el sitio Ramsar 1347. Por último, tenemos el santuario Playa Barra de la Cruz Playa Grande en Oaxaca, en el municipio de San Pedro Huamelula, que tiene una extensión de playa de 8.7 kilómetros y una superficie total de 56 hectáreas. Recibe las tres mismas anidaciones de estas especies y es el sitio Ramsar 1821. Muy importante, este proyecto no lo estoy realizando sola, hay diversos actores detrás de esto y que me han apoyado. Para empezar, como ya mencioné, son ANPs, por lo que están a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En cada playa hay un coordinador, en Barra de la Cruz está Tere Luna, en Cahuitán está Alejandro Tavera y en Colorada está Enrique Ocampo, quienes son también compañeros y amigos y grandes mentores y me apoyaron en optimizar y hacer mi muestreo de una mejor manera. CONAMP tiene un convenio con Cutzari. Cutzari es una asociación civil que se dedica al estudio y conservación de las tortugas marinas, particularmente de la tortuga laúd. Es importante mencionar que yo fui parte de Cutzari en la temporada 22-23 y es así como comenzamos a construir la idea de todo este proyecto. El staff de Cutzari se encuentra en la playa durante la temporada de anidación de tortuga laúd y colabora con CONAMP para la protección principalmente de esta especie. Entonces, en las tres playas tenemos staff de CONAMP y Cutzari, quienes realizan el trabajo de protección y en este caso, pues yo llegué a colaborar junto con el Laboratorio de Vida Silvestre. También muy importante es que la Oceanic Society, mediante el SWOT, financiaron el muestreo de este proyecto. Bueno, para cumplir el objetivo 1 en las tres playas, se realizó durante la temporada 2023-2024 monitoreos nocturnos y censos matutinos. Aproximadamente todo este trabajo duró 7 meses. Como mencioné anteriormente, la temporada comienza en octubre y finaliza técnicamente en abril, aunque se puede prolongar, esta vez fue hasta mayo. El pico de anidación está previsto para entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, sin embargo puede irse recorriendo dependiendo de las playas y por ende el pico de eclosión se prevé para 2 meses después. Durante los monitoreos nocturnos se realizaba mediante una cuatrimoto en búsqueda de hembras desobando y se realizaba la lectura del pit tag con un escáner especial alrededor de la tortuga. Un pit tag es un microchip que se le inyecta a los organismos y es un identificador permanente. En caso de que no presentara pit tag, podría ser una hembra neófita, pero para poderlo comprobar habría que revisar las aletas traseras en búsqueda de cicatriz de marca de placa o placa metálica. En caso de que no presentara ninguna de estas características, asumimos que es una hembra neófita. Una hembra remigrante podía presentar pit tag, placa metálica o cicatriz de marca metálica y es así como la consideramos remigrante. Si sabemos el código de su pit tag o la placa, podemos saber de qué playa y de qué temporada es remigrante. En caso de que fuera neófita, habría que realizar el marcaje. Cabe recalcar que este procedimiento se realiza mientras la hembra está desobando, ya que entra en trance y percibe menos lo que está pasando a su alrededor. El pit tag se le coloca con este aplicador en el hombro derecho y la placa metálica en la aleta trasera izquierda. También tomamos, en caso de que fuera remigrante y necesitara algún repuesto de marca, se le colocaba. Se tomó también el largo curvo del caparazón y el ancho de las hembras con la metodología de Bolten en el 2000. Pasando al objetivo 2, se midieron 15 crías por nido, nidos de neófitas y nidos de remigrantes, con la misma metodología de Bolten en el 2000, y también las pesamos. Pasando al objetivo 3, una vez que pasó el periodo de incubación o tuvimos las primeras eclosiones de los nidos, realizamos las exhumaciones y la clasificación de la nidada, que se ve más o menos así. Tenemos cascarones rotos, crías dentro del nido que pueden ser vivas o muertas, crías eclosionadas que pueden ser vivas o muertas,
los huevos que no tuvieron desarrollo, los coralitos, los embriones que pueden ser vivos o muertos, y una vez teniendo esta clasificación podemos hacer el cálculo del porcentaje de eclosión, que es número de cascarones que tuvimos entre los huevos incubados de cada nido. Para poder cumplir con el objetivo 4, tenemos una licencia de colecta científica que fue emitida por la DGBS de la Semarnat, y de esta manera pudimos colectar cría muerta, embrión muerto y cría eclosionando muerta. Cabe recalcar que todos estos organismos colectados son producto de la mortalidad embrionaria, es decir, no sacrificamos ningún organismo. Y también cabe recalcar que este fue un monitoreo oportunístico, porque no sabemos ni cuántas hembras remigrantes van a venir, ni cuántas neófitas en cada playa, además de que cuando uno realiza la exhumación tampoco sabemos cuántos de estos va a haber, y a veces tenemos un gran desarrollo o nada de desarrollo, etc. Las muestras fueron almacenadas en bolsas Ziploc y las identificamos con la placa de la hembra para saber si es muestra de neófita o remigrante, la fecha de colecta y el estadio. Y las refrigeramos hasta que vayan a ser analizadas en el laboratorio. Como resultado preliminar, les puedo adelantar que colectamos muestras de 18 hembras remigrantes y 27 neófitas entre las 3 playas. Para el objetivo 4 se va a realizar el trabajo de laboratorio con la homogeneización de las muestras mediante un mortero de porcelana. Vamos a utilizar peso seco. Las digestiones se van a realizar con ácido nítrico y ácido clorhídrico en una proporción de 4:1. Vamos a utilizar un sistema de microondas. Cada digestión va a ser aforada con agua desionizada en un matraz volumétrico de 25 mililitros. Vamos a utilizar un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente con materiales de referencia certificados del Consejo de Investigación Nacional de Canadá, doble muestra fortificada con estándares de referencia de la marca Perkin-Elmer. Y para cumplir el objetivo 5 se van a realizar los análisis estadísticos, una prueba Kolmogorov-Smirnov y posteriormente la prueba que corresponda dependiendo de los datos, para ver las diferencias en las concentraciones de elementos traza en nidos de hembras neófitas y remigrantes. También vamos a realizar regresiones lineales para determinar la correlación entre las concentraciones de elementos traza con el éxito de eclosión, el largo curvo de caparazón, ancho y peso de las crías, y largo curvo del caparazón y ancho de las hembras. Este es mi cronograma de actividades. Me encuentro en el segundo semestre, este es mi primer seminario. Ya terminé mi muestreo de campo, que ocupó un poquito de mi primer semestre y casi todo mi segundo semestre, porque acabo de llegar, y estoy pronta a realizar el trabajo de laboratorio. Y eso es todo. Muy bien.